Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la sesión del 18 de mayo, lunes, a última hora. Bueno, ya sabéis que me lo habéis dicho un montón de veces, ninguna hora era buena para dar clase porque los lunes y los jueves son a última, los lunes porque son lunes, los jueves porque son jueves y los viernes son a primera y claro, es que los viernes a primera eso es criminal. Entonces, bienvenidos a lo que sería vuestra sesión del lunes a última hora. Bueno, ya sabéis que hemos empezado con un tema nuevo, muy bonito, que se llama Perspectiva y retos de la economía global. Estuvimos viendo una pequeña introducción donde ya hemos visto que muchas de las cosas que estamos estudiando en este tema vienen a ser como una especie de, no de resumen, sino de recopilación de conceptos, contenidos que ya hemos visto en temas anteriores. Y nada, estuvimos estudiando los problemas macroeconómicos, cuáles son los principales indicadores que tenemos que tener en cuenta en la economía a la hora de establecer un diagnóstico, más o menos es como decir, ¿y cómo va la cosa de salud? Pues mira, de dinero mal y de todo lo demás muy bien, ¿no? Porque es otra expresión que utiliza un tío mío. Eh, Tenéis ahí simplemente, pues, analizáis, ¿no? O miráis cómo va la economía a través del crecimiento económico, el empleo o el desempleo. Ya sabéis que cuanto más desempleo tiene un país, peor estamos. La estabilidad de precios, ya sabéis que la inflación, una inflación descontrolada también es mala para la economía, simplemente porque los precios están subiendo a lo bestia y empezamos a comprar como si no hubiera mañana ante el temor de que vuelvan a subir los precios. Y la situación contraria también es mala, ¿eh? La situación contraria de deflación se llama, la perspectiva de que los precios vayan a bajar, eso es casi tan mala o peor que la perspectiva de que los precios vayan a subir. Porque si tú sabes que los precios van a bajar, no te compras nada hoy. ¿Cuándo te lo compras? Mañana. Y mañana en economía, como al final tiene que ver con el dinero, como me dijisteis en el cuestionario de evaluación inicial, más vale pájaro en mano que ciento volando. Pues en el esperar a mañana es como decir, caca, ¿no? Mal. Pues algo así. ¿Qué más miramos dentro de la economía a la hora de estudiar cómo se encuentra una economía determinada en un momento del tiempo que sea? Pues mira, también miramos el equilibrio presupuestario, miramos el equilibrio con el exterior y luego lo que os decía. Aquí os hago mención a la equidad y la sostenibilidad, que son indicadores que tienen que desarrollarse. Equidad es un indicador que a día de hoy, el índice de Gini, que os hablaba de él, que calcula el Instituto Nacional de Estadística, que por cierto al que le guste, al que le interese y al que le llame la atención, resulta que no es ni más ni menos que el cálculo de la integral bajo una curva, ¿vale? Bueno, es algo que se estudia o que deberíais de estudiar en segundo de bachillerato, aunque creo que ya no se hace, no estoy muy seguro, pero creo que ya no. En las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, en las otras, en las de ciencias, ahí sí que lo tenéis. Y luego, por otro lado, la sostenibilidad, que es algo que, bueno, que hablamos mucho de ello, no tenemos que comprometer los recursos futuros, pero ¿cuáles son esos recursos futuros? ¿Cuáles son los que no tenemos que comprometer? ¿Cómo medimos ese indicador? ¿Vale? ¿Cuál es el nivel básico de agua que tiene que haber en el mar para no comprometer al futuro? ¿Cuál es el nivel básico de hielo que tiene que haber en los ciclos, en los polos para no comprometer los recursos del futuro? ¿O cuántos árboles tiene que haber en el Amazonas? ¿Cuántos? ¿5.000? ¿5.002? ¿5.003? Es lo que os digo, no existe un indicador en ese sentido. Los demás están muy desarrollados, pero en estos que tienen que ver con equidad y sostenibilidad, pues no están tan desarrollados. Bueno, estuvimos hablando también de los ciclos económicos, con lo cual nos viene fenomenal para todo esto que estamos hablando ahora del COVID-19, de la crisis que estamos teniendo a día de hoy en la economía, etcétera, etcétera. Es decir, ahora mismo estamos en una etapa pues de recesión, estamos en una etapa de crecimiento económico, no de crecimiento de espacio, crecimiento, no, de espacio de crecimiento económico donde pues el PIB está bajando. Ya creo que es una cosa que os puse en el vídeo anterior. Habíamos caído casi un 5%. El empleo está bajando, el desempleo está aumentando a lo bestia. Hablan ya de pues, que fácilmente nos vayamos a un 18-19%. Cuando decimos la actividad de aula del desempleo, ahí os lo metí y ya ahí hablamos de pues unas primeras impresiones pues en torno pues a eso, a un 20% de desempleo. Bueno, pues ahora ya afinando un poquito mejor, siendo más realistas con respecto a ese primer dato que era algo más pesimista, pues nos vamos aproximadamente pues a un 18%, ¿no? Y aquí lo que tenéis es pues un gráfico de cómo funciona esa recesión, de cómo funcionan esos ciclos. Aquí es cuando estamos en época de expansión, aquí es cuando tenemos que preocuparnos por ahorrar, preocuparnos porque las inversiones sean razonables, porque las inversiones sean productivas. Aquí lo que tenemos que hacer en la expansión es preocuparnos porque las cosas vayan bien. Hasta que llegamos aquí a un momento de cima y luego ya empezamos con la recesión, ¿no? La recesión que puede suceder
Os hablé de la crisis de la bolsa de Nueva York, os hablé de la crisis del 73, la crisis del petróleo, de los factores de un factor de producción. Os hablé también de la crisis del 2008 y ahora pues tenemos la crisis que está provocando la pandemia del coronavirus, que es una crisis provocada por un desastre, por decirlo de alguna forma, es decir, es algo que se escapa a la economía, pero lo que viene después ya no se escapa tanto a la economía, porque ya lo hemos visto, lo hemos estudiado, España es un país que depende fundamentalmente del turismo, las medidas que se esperan de cara a futuro con respecto a ese turismo, al confinamiento, a los contagios, a tratar de hacer todo lo posible porque la pandemia no siga adelante, nos dice o nos hace pensar que poco turismo vamos a tener este año en España, las cosas tendrían que ir muy bien, tendrían que cambiar mucho, por lo tanto va a faltar una de nuestras fuentes de ingresos principales y mientras tanto, ¿qué seguimos viviendo? Acordaros, chicos, vosotros decimos, pues si no llega, no llega. Ya, claro. Pero es que por otro lado, si que vamos al médico, queremos que nos vea el médico. O si queremos llamar a la policía porque vemos que alguien está merodeando por nuestra casa, o sencillamente los tenemos que llamar por hacer uso de ellos en cualquier circunstancia determinada, a ellos también hay que seguir pagándoles. Y los que estamos aquí dando clases y dando educación, si el Estado dice que hay que seguir dando las clases, pues también hay que seguir pagándoles, ¿no? A lo mejor llega un momento que la solución es, pues mira, como no cobra nadie, no se le paga a nadie. Podría ser, podría ser. Pero mientras no llegue esa situación, pues lo que sucede o lo que está sucediendo es que no hay ingresos en nuestro país como consecuencia de ese turismo. Es una explicación muy, muy poco ortodoxa, pero es de acuerdo a lo que estamos estudiando, a lo que estamos viendo, se ajusta en cierto grado a la realidad que nos está tocando vivir. Como no hay ingresos como consecuencia de ese turismo y los bienes y servicios públicos se mantienen gracias al estado del bienestar, pues resulta que ahí lo que vamos a tener es un desfase tremendo entre lo que ingresamos y lo que gastamos. Ya lo hemos estudiado en los presupuestos del Estado. Por tanto, vamos a entrar a una etapa de recesión de las gordas, de las importantes, de las interesantes, ¿vale? Simplemente porque no hay dinero en la economía. Y si ya tenemos una deuda importante, que es casi el 100% de lo que producimos, que no es broma, ¿eh? El 100% de lo que producimos del PIB, para que entendáis lo que es, para que entendáis lo que significa, es todo lo que estoy produciendo durante un año, absolutamente todo, ropa, calzado, alimentación, etcétera, se lo doy a todo aquel que le debo dinero, yo no me quedo absolutamente con nada, con lo cual, desnuditos por la vida, y nos vamos a quedar como unas sílfides, porque estamos un año sin comer. Si conseguimos hacer eso y sobrevivimos, haríamos sido capaces de devolver todo el dinero que a día de hoy debemos a bancos, a otros estados, a otras economías domésticas que no son de este país. Bueno, alguno la verdad que sea de este país, ¿no? Pero a todas esas personas que nos han dejado el dinero para poder mantener esos presupuestos del Estado, ¿no? Ese estado del bienestar. Bueno, estuvimos viendo la visión de conjunto que mueve la economía, os expliqué lo de las fuerzas de mercado, las perturbaciones externas, la actuación de los gobiernos. Lo que tenéis que tener claro es que en el mercado la ley de oferta y demanda determina un precio, ¿sí? Si hay muchísima gente demandando algo, el precio sube. Si hay muchísimas empresas ofreciendo algo, el precio baja, ¿vale? Simplemente por lo que sea, porque se han equivocado, porque es el ejemplo típico. Es que este año la cosecha ha sido muy buena. Nos han salido los calabacines hasta por las orejas. Pues lo más normal es que el precio del calabacín baje. En cambio, es que este año la cosecha del calabacín ha sido muy malo. Y solamente son buenos los calabacines que vienen de Murcia. Pues, pagas el calabacín de Murcia, pues como si tú estuvieras comprando una tierra de diamantes, ¿no? Pagas caro, simplemente por un problema de escasez. Aquel término que vimos en la prehistoria del tema uno cuando estábamos todavía conociéndonos, ¿no? Y a mí me parecía lejos San Martín de la Vega y Aranjuez, y luego dije, pues si esto en tal lado, tal que son 20 minutos en coche. Pues en aquellos momentos fue cuando estudiamos el término de la escasez. Y el término de la escasez es una de las fuerzas del mercado que tenemos que entender y que tenemos que comprender para ver cuándo suben los precios y cuándo bajan los precios. Es el ejemplo del que tiene una entrada de fútbol para ver un Madrid-Barcelona de final de Champions, ¿no? Ciencia ficción. Bueno, pues sí, también. En la puerta del, yo qué sé, del Bernabéu, del estadio que sea, tú estás como loco por entrar a verlo. Y tienes dinero, no tienes el problema de la escasez del dinero. Tu problema de escasez viene determinado porque no tienes la entrada, ¿vale? Luego tenéis las perturbaciones externas, como tenemos ahora el caso que os he explicado del coronavirus, y por último tenéis las actuaciones de los gobiernos. Bueno, pues todo eso son fuerzas, factores, que lo que hacen es determinar hacia qué lado se mueve la economía.
Esos factores influyentes y esos objetivos que están fijados en función de los indicadores que estudiamos, que marcan la realidad económica de un país, ¿vale? Por tanto, ¿qué fuerzas del mercado tenemos aquí tenemos la perturbación externa de qué? Del COVID. La política económica del gobierno, ¿cuál ha sido? Decretar un estado de alarma y nos hemos quedado paralizados, ¿no? Simplemente, pues lo importante es la salud. No lo estoy criticando, simplemente estoy siendo objetivo con lo que estamos viendo, ¿vale? ¿Y cuáles son las fuerzas del mercado? Pues yo qué sé, se pueden estudiar de cosas muy sencillas a cosas un poco más complicadas, ¿no? Por ejemplo, el precio de las mascarillas ha subido. ¿Qué ha hecho? El Estado interviene. ¿Y qué es lo que hace? Fija un precio máximo por esas mascarillas, ¿no? ¿O qué fuerzas del mercado intervienen aquí? Las expectativas en la economía española con respecto al turismo este año son malas. Por tanto, habrá mucha gente que no se plantea en venir a España de vacaciones. Simplemente porque nos ha impactado fuertemente el coronavirus, simplemente porque las medidas de sanidad, las medidas sanitarias para evitar el contagio o para evitar una nueva pandemia, epidemia, pandemia, para evitar unos nuevos contagios el año que viene, simplemente lo que hace es que la gente pues dice, pues mira, pues lo siento mucho, pero yo no voy a España, ¿veis? Ahí tenemos unas fuerzas de mercado, que son las expectativas negativas con respecto a nuestro turismo, unas perturbaciones externas, que sería el coronavirus, y una política económica del gobierno que trata de actuar en cierto grado de la mejor forma posible para intentar que esta crisis que estamos teniendo ahí, pues sea, introducir medidas de carácter paliativo, ¿vale? Por tanto, a partir de todos estos factores influyentes, pues el crecimiento del PIB, pues que no haya decrecimiento, que no sea muy negativo. El pleno empleo, pues mira, es algo total y completamente imposible. Pues en lugar de tener un 20% de desempleo, que tengamos un 15, un 14 a final de año. Estabilidad de precios, pues que no se nos disparen de alguna forma los precios o que no se bajen, por decirlo de alguna forma, esos precios, que no sean negativos. Que exista un equilibrio presupuestario, va a ser difícil, ¿no? Va a ser complicado. Que haya equilibrio exterior, va a ser complicado, porque una de las fuentes importantes de nuestros ingresos es el turismo, y ese turismo viene de fuera. Y luego equidad y sostenibilidad, pues por los problemas que estamos teniendo a día de hoy, pues seguramente que sean indicadores que se queden nuevamente en segundo plano, ¿vale? Bueno, estuvimos estudiando el PIB y sus componentes, estuvimos haciendo este ejercicio, efectivamente, y lo que me quedó por ver con vosotros es lo que tiene que ver con el consumo, el ahorro y la inversión. No, esto también lo estuvimos viendo porque estuvimos viendo este ejercicio y también estuvimos viendo las políticas económicas, ¿vale? Vale, perfecto. Por lo tanto, lo que me queda por ver con vosotros es a partir de aquí el comercio internacional. Una cosa quiero repasar con vosotros, ya que estoy aquí y que lo estoy viendo. Estuvimos viendo consumo, estuvimos viendo inversión, estuvimos viendo que el ahorro es la contrapartida del consumo, estuvimos viendo que la inversión es cuando trato de meter dinero en la economía y obtener más a cambio, ¿vale? No es consumo, consumo es el pan de Bimbo e inversión sería, por ejemplo, un ordenador, pero habría que saber buscar en qué contexto un ordenador es inversión. Por ejemplo, me voy a comprar un ordenador para jugar, pues es un consumo. O sea, no está muy claro que sea una inversión. En cambio, me voy a comprar un ordenador porque voy a poner una página web y en esa página web voy a vender un producto o un servicio, el que sea. Bien, ahí es una inversión. Ahí estás buscando ser productivo. Estás buscando, gracias a esa herramienta de trabajo, obtener un ingreso alrededor de dicha herramienta de trabajo. ¿Veis? Por tanto, en ese caso, sí que sería una inversión. Em, lo que os estaba diciendo, lo que estábamos estudiando con respecto a la realidad económica de un país y la política económica del gobierno, ¿vale? Es lo que tendríais aquí, serían esto de cómo estabilizar la economía. Y de todo lo que os he puesto aquí, que esto mola más estudiarlo en primero de bachillerato, mola más estudiarlo porque tiene más que ver con la economía y sobre todo con la macro en su conjunto. De todo esto que tenéis aquí, lo único que pongo un poco más de punto o que pongo un poco más de énfasis en que tratéis de entender son estos dos gráficos, ¿vale? Lo que tiene que ver con la política monetaria y lo que tiene que ver con la política fiscal, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hay dos valores, hay dos variables que vosotros sí entendéis. Y más o menos tenéis que saber relacionar con respecto al contexto o a la realidad en la que se están produciendo. Por un lado ya sabéis lo que es el tipo de interés. Ya sabéis que el tipo de interés es el dinero que me cobran o el dinero que cobro cuando presto o me prestan dinero, ¿no? Si resulta que los tipos de interés que hay en la economía son muy bajos, es fácil que yo pida dinero prestado para comprarme un coche o para montar un negocio. ¿Por qué?
Porque el dinero que tengo que pagarle al banco es menor que el que estaba pagando anteriormente. Por tanto, lo normal es que al bajar los tipos de interés aumente el consumo y aumente la inversión. ¿Vale? Es el ejemplo que tenéis puesto en esta diapositiva. Vuelvo un momento para atrás. Aquí tenéis puesto un ejemplo donde comparamos el coste de capital con la rentabilidad de una inversión. Os pongo ahí que el coste del capital es un 6%, además tenéis una actividad de aula relacionada con eso también, y la rentabilidad de la inversión es un 10%. ¿Qué sucede? Pues que en este caso, imaginaros que el banco, o en el Banco Central Europeo, su política sea bajar los tipos de interés. Y en la actividad de aula, si no recuerdo mal, creo que el proyecto de inversión daba un 5%. Si por lo que sea el banco baja del 6% a un 4%, me puede resultar interesante realizar la inversión. Por tanto, aumenta la inversión. Donde antes palmaba pasta, tenía que pagarle al banco un 5% y mi proyecto de inversión solamente generaba un 4%, por decirlo de alguna forma. O espérate, ¿con qué ejemplo? Lo voy a poner con, sí, con el tipo de interés del banco, perdonadme. El tipo de interés del banco es un 6% y la rentabilidad de mi proyecto de inversión es un 5%, ¿vale? Si bajan los tipos de interés, en lugar de cobrarme un 6%, me cobran, por ejemplo, un 1,5% o un 2%, interesa. El coste del capital ha bajado y mi proyecto que antes no era rentable, ahora sí es rentable. Por tanto, ¿qué es lo que hago? Realizo la inversión. Aumentaría esa inversión que tenéis aquí, ¿vale? Y por otro lado, tenéis esta, que es la política fiscal, que en manos del Estado, en manos del gobierno, no voy a meterme a analizar el gasto público, ¿vale? Aunque el gasto público os puse el ejemplo del Pau de Aranjuez, que puede ser positivo o puede ser negativo, ¿vale? En vuestro caso la cosa no ha salido bien, pero la idea era que hubiera salido bien. La idea normalmente es intentar hacer todo lo posible porque el estado del bienestar funcione y se mantenga. Por tanto, si el Estado en su momento decidió realizar esa inversión es porque vio futuro, porque vio crecimiento económico. ¿Pero qué sucede cuando me bajan los impuestos? Inevitablemente, impepinablemente, cuando me bajan los impuestos, tengo más dinero en el bolsillo, tengo más renta para gastar. Por tanto, como tengo más renta para gastar, automáticamente aumenta el consumo y aumenta la inversión. ¿Qué os tenéis que empezar a plantear vosotros? ¿O cómo podéis empezar a relacionar estos conceptos con la realidad que os encontráis a vuestro alrededor? Si te bajan los impuestos, puede significar o puede traducirse que al bajar esos impuestos es porque te están quitando un bien público, el que sea, ¿vale? Por ejemplo, vamos a quitar los impuestos, vamos a reducir los impuestos un 5, un por ciento, un 6%, es decir, en el IRPF, los tramos de IRPF, esos que hemos calculado al principio de este trimestre, los tramos de IRPF los voy a mejorar, es decir, van a ser mejores para la sociedad de forma que paguen menos impuestos. Y 2 o 3 días después te dicen que van a privatizar determinadas áreas de la salud pública, ya sabes por qué te están bajando los impuestos. Y es porque te están quitando especialistas que te corresponderían por tu sanidad pública, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, yo qué sé, donde antes tenías cubiertas una serie de cosas, una serie de circunstancias en la sanidad pública, pues como consecuencia de los recortes, pues a día de hoy pues se ha decidido que esto se haga de forma privada. Y encima el gobierno ha echado números y para que la gente esté tranquila y para que la gente no diga nada, te vamos a bajar los impuestos. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿A qué mola? Por eso lo chulo es analizar qué es lo que está pasando a mi alrededor. Me están bajando los impuestos. ¿Por qué? Porque nadie regala nada. Es decir, nadie me está haciendo un favor. Si me están bajando los impuestos es porque algo me están quitando. O porque ya me los han cobrado. ¿Entendéis? No porque el partido político que ahora está en el gobierno son más majos que las pesetas y es que, ¡ay! Sí, bueno, más majos que las pesetas no, más majos que los euros, la frase me ha salido, ¿eh? Son más majos que los euros y mi niño que me baja los impuestos. Pues algo hay. Hay que entender por qué me los están bajando, ¿vale? Entonces simplemente es o porque ya me los han cobrado o porque me están quitando algo. Porque a día de hoy, tal y como estamos en España, no estamos para bajar los impuestos, justo todo lo contrario. Estamos para subirlos y subirlos significaría ahogar todavía más a la población. Si subo los impuestos, pues tengo menos consumo y tengo menos inversión. ¿Qué sucede con esta asignatura? Y por eso algunas veces vosotros me miráis en clase como diciendo, pues es que este tío no me da respuesta a nada. Claro, es lo bonito de esta asignatura, es lo chulo de esta asignatura, que simplemente lo que se hace es dar argumentos, dar indicaciones y explicar teoría
que tiene que ver con lo que sucede en vuestro alrededor, con lo que sucede en el contexto en el que estáis inscritos. No existe una solución cerrada, no existe una solución a ciencia cierta sobre lo que está sucediendo o sobre lo que debería de suceder, porque entonces no habría nada que estudiar, simplemente habría que aplicar las cosas y entender un poquito cómo suceden. Pero la situación es muy diferente y la situación es muy distinta, y lo que mola es estudiar los contextos para saber qué es lo que está sucediendo. Y ya por fin, y ahora sí, llego al concepto del comercio internacional, ¿vale? Hemos visto que a nivel interno los países consumen, invierten y destinan el dinero recaudado a gasto público en forma de bienes y servicios. Es decir, lo que hemos estudiado en el PIB. Consumo más inversión más gasto público. Y luego, por otro lado, tenemos la parte que se destina a exportar e importar productos, las exportaciones netas. Ahí es donde entra el comercio internacional, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene comprar productos fabricados fuera de España y por qué se hace? Es decir, ¿por qué vamos a comprar algo que yo no he fabricado? Yo me puede decir por la calidad, otro me puede decir porque aquí no lo tenemos, otro me puede decir porque aquí no somos capaces de fabricarlo. Eh, Existen muchas circunstancias por las cuales se puede acceder a ese comercio internacional, ¿vale? Es decir, lo que hemos visto hasta ahora, o lo que hemos estudiado hasta ahora, por decirlo de alguna forma, es llegando aquí, llegando a esta fórmula de PIB igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas, que esta ya la hemos visto, ¿eh? Esta formulita ya la hemos visto hace un montón de tiempo, pero mogollón. No sé si la vimos en el tema 3 o en el tema 4, pero la vimos hace tiempo, ¿eh? Esta ya la vimos en su momento. Lo que hemos visto es consumo y ahorro, que es esa fe. Hemos visto la inversión. Y luego, dentro de cómo estabilizar la economía, estas políticas económicas y políticas fiscales y monetarias, estaría la G del gasto público. Está aquí, es esta que os estoy marcando, ¿vale? Ahora lo que vamos a llegar es a las exportaciones netas, es decir, esa X menos esa M. Os pongo ahí que las ventajas de la especialización en el trabajo, lo que vimos en el tema 3, también se dan en el comercio internacional. Es decir, lo que justifica que yo intercambie un producto por otro a nivel local es exactamente lo mismo que justifica que yo intercambie ese producto a nivel internacional. Y es que la utilidad que espero obtener de ese intercambio es mucho mayor que si me lo quedo. Ya está. No tiene más historia, chicos. Es decir, esto es lo que justifica el comercio en su momento, en su origen, es lo que justifica el trueque y luego posteriormente es lo que justifica que empecemos a utilizar las monedas como bienes de intercambio, ¿no? Como bienes para poder intercambiar unos productos por otros. Os pongo ahí que los países se especializan o se diferencian por sus recursos naturales, su clima, desarrollo tecnológico o capital humano. Está claro, ¿no? Es decir, hay países que tienen unos recursos naturales que no tenemos nosotros. Es decir, nosotros no tenemos el petróleo que tienen, ¿cómo se llama esto? Arabia Saudí. O, por ejemplo, otros países no tienen el clima que tenemos en España. Es decir, aquí tenemos unas horas de sol y tenemos unas temperaturas que yo ya para sí las querrían los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Desarrollo tecnológico, pues ya nos gustaría a nosotros tener el desarrollo que tienen en Silicon Valley, por ejemplo, en Estados Unidos, o el desarrollo tecnológico que tienen en, ¿cómo se llama esto? En China, que están alcanzando unas cotas de desarrollo espectaculares, o el que tienen en Japón, ¿no? O por último, el capital humano. Al final, el capital humano es, ya lo estudiamos en el mercado de trabajo, y eso es un factor diferenciador clave, importante. Eh, lo vemos con cosas sencillas, ¿no? Lo vemos con ejemplos muy mundanos, es decir, muy cotidianos, es decir, lo vemos desde el simple ejemplo de un futbolista que cobra la cantidad de dinero que cobra simplemente por la dotación que hace de sus recursos, ese talento que es propio, hasta otros muchos, y simplemente depende de la valoración que hagamos, ¿no? Por tanto, ¿por qué va a comerciar un país a nivel internacional? ¿Por qué va a entrar un país en ese comercio internacional? Porque tiene unos recursos naturales que otros no tienen, porque tiene un clima que otros no tienen, porque tiene un desarrollo tecnológico que otros no tienen, o porque tiene un capital humano que otros no tienen. Esto explica que cada uno se especialice en aquellos bienes para los que mejor está dotado. De esta manera puede introducirlos a un coste más bajo o con más calidad que otros países. Lo que os digo ahí, España tiene unos climas, unas costas y un patrimonio cultural muy variado por los turistas y hace de cada año millones de extranjeros, 68,1 en 2015, 83,7 el año pasado, elijan España como lugar para pasar las vacaciones. Y fijaros, vamos a mirar una cosa, ya que estamos aquí, en internet es gratis siempre que lo pagues,
tenemos la previsión de turismo España 2020. A ver qué nos dicen. Dice, el turismo en España podría caer hasta un 81,4%. Fijaros, chicos, son noticias muy negativas, ¿no? Son cifras, pues eso. Algunas veces es mejor eh, ponerse lo peor a esperar un mejor resultado y que luego venga mal. ¿Por qué? A nivel de Estado, a nivel de economía, es mucho mejor ponerse en una mala situación, en el peor escenario posible, porque así lo que hacemos es intentar ajustarnos entre todos a dicho escenario. Y si luego, por lo que sea, la circunstancia viene mejor, nos vamos encontrando beneficios, ¿no? Nos vamos encontrando rendimientos que no esperábamos. En cambio, si no somos capaces de registrar los peores escenarios posibles, cuando realmente se produzcan, estaremos en una situación mucho peor que si no lo hubiéramos previsto. Simplemente por una cuestión de previsión, de haber sido previsores. Voy a probar todas, todas, porque voy a probar todas, ya está. Es que, pero si no estás estudiando nada, ya, pero yo creo que sí. Como poco, con mucho, en alguna, con un 5 o con un 6. Y bueno, te relajas, ¿no? Más o menos confías en tus posibilidades, pero te puedes relajar, por decirlo de alguna forma, en alguna asignatura. Y llega el día del examen y dices, tú, madre que me parió, que me está preguntando el tío este. Madre mía, si esto estaba escondido en un párrafo de mala manera, que no me lo he mirado, y pues te encuentras con una situación donde dices, jorobar, pues al final, donde yo pensaba que iba a tener mejor rendimiento, que iba a tener mejores notas, pues resulta que has tenido peores. Aquí pasa algo parecido, ¿no? En cambio, si te pones en un escenario malo, donde dices, madre mía, es que como no me lo prepare, me van a quedar 2, me van a quedar 3, me va a caer la del pulpo, quita, me voy a empezar a preparar, me preparo todo, y esta me la dejo. Esta lo siento mucho, pero no me la saco. Esta me la dejo a un lado. Luego si puedo ir a ordinaria, voy. Si puedo ir a extraordinaria, voy y ya veo lo que hago. Que me digan los demás que ha preguntado. Yo esto no me lo preparo. Me quita tanto tiempo. Lo siento mucho que me la dejo de lado. Y lo que me preparo solo esta, me puedo preparar 3 o 4 que me gustan o que me apetecen. ¿Entendéis? Y luego a lo mejor te puedes encontrar, incluso suena la flauta el día del examen y dices, anda, mira, pues he aprobado todo. Pues mira, fenomenal. Me ha previsto suspender una y no lo he hecho. Pues aquí hacemos algo parecido. Simplemente nos ponemos en el peor escenario posible. ¿Para qué? Pues para pedir ayudas, por ejemplo, a la Unión Europea. Para pedir consejo, por decirlo, a otros países, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo me puedo orientar? ¿Cómo puedo hacer las cosas de otra forma? Pues claro, 83,7 millones de turistas, una caída del 80%, 8 por 8 son 64. Me queda que nos van a visitar 20 millones de turistas. Uno de cada 5, chicos. Uno de cada 5. Es una burrada. Es muchísimo dinero que dejamos de ingresar. Y como no encontremos otra fuente de ingresos, pues lo siento muchísimo, pero vamos a tener unos recortes sociales brutales. El comercio internacional está constituido por los bienes, servicios y capitales que intercambiamos con el resto del mundo. Fijaros que os he puesto bienes, servicios y capitales, es decir, factor tierra, factor capital y factor trabajo, que intercambia un país con el resto del mundo. Compramos factores productivos y vendemos bienes y servicios. ¿Vale? Intercambiamos. No digo que los factores productivos sea lo primero y el bien y servicio sea lo otro, ¿eh? Simplemente digo que los intercambiamos. Os pongo aquí. Y ya con esto vamos a ir acabando, ¿vale? Vamos a llegar, tampoco quiero pasar mucho, vamos a llegar fundamentalmente hasta las ventajas y vamos a hablar de los inconvenientes, ¿vale? Y yo creo que nos vamos a quedar fundamentalmente aquí. Mirad, el comercio internacional, os pongo ahí que tiene 3 ventajas. Fundamentalmente tiene 3 grandes atributos. Por un lado tenemos mayor eficiencia, ya que cada uno se especializa en lo que mejor sabe hacer y se reduce el despilfarro de recursos. Es decir, España, como sabe muy bien hacer lo que tiene que ver con turismo, me especializo en turismo y no me voy a especializar en otra cosa. Y voy a dejar que otros países se especialicen en lo que mejor sabe hacer. Vamos a dejar que los países exportadores de petróleo se especialicen en producir petróleo, porque para eso son los que mejor saben hacerlo. Vamos a dejar que los americanos se especialicen, pues en igual que los chinos, igual que los japoneses, en nuevas tecnologías, porque saben hacerlo muy bien. Vamos a dejar que los alemanes se especialicen en la siderurgia, metalurgia, en la automoción, porque es lo que mejor saben hacer. ¿Por qué? Porque al final de ahí sacamos un rendimiento mucho mayor, ¿vale? A día de hoy está claro
que una persona no puede satisfacer todas sus necesidades. Eso lo vimos en la división técnica del trabajo. Es decir, yo me levanto por la mañana y no me amaso el pan para hacer unas tostadas, ni me pongo a pisar olivas para hacerme el aceite, ¿vale? Y con eso me tomo las tostaditas. Ni me hago una plantación de café y luego posteriormente lo muelo. Ni tengo una vaca por allí cerca para sacarme la leche. Y así, ya con esas cuatro cosas, ya tengo mi café con leche y mi tostada con aceite. Y luego, posteriormente, no todos tenemos en nuestra casa unas máquinas electrónicas o unas máquinas de coser eléctricas para hacernos, ¿cómo se llama esto? Para hacernos unos vaqueros o para hacernos una camisa o para hacernos las cosas que nos hagan falta para ponernos la ropa, ¿no? Luego, por otro lado, pues también tendríamos que tener por allí pues unas cuantas ovejas y tenemos que tener esa misma vaca que nos da leche, tendríamos que tener otras vacas anteriormente, ¿no? Pues para hacernos aquellos artículos de piel que nos hacen falta para vestirnos. Y luego, posteriormente, cuando me voy al trabajo, no he estado unos días antes fabricando un coche, ¿no? Estaba ahí, vamos a comprar aluminio, unas zapatas y tres o cuatro cosillas más y tranquilamente me compro el coche y luego ya si eso, para llenar el depósito, me pego un viaje no sé, me pego un viaje allí a Arabia Saudí, por poner ejemplo, y me traigo petróleo. Me lo fabrico yo, es decir, me hago yo ahí la máquina esta para estar ahí, estoy un rato y extraigo el petróleo de la plantación y luego posteriormente me lo llevo a casa, lo echo en el coche y ya con eso, del coche que me lo he fabricado yo también, claro, y ya con eso tranquilamente según me estáis escuchando, yo creo que ya habéis desconectado y estáis diciendo que sí, que queda claro el mensaje, que nadie hace eso. Pues efectivamente, al final lo que terminamos haciendo es que cada uno se especializa en lo que mejor sabe hacer. Y esa especialización pues redunda, pues eso, en las profesiones que existen a día de hoy y que ya no existe nadie que lo haga todo, sino que puede haber gente que sepa de muchas cosas, pero se especializa en hacer algo muy concreto, no hace nada más. Tenemos mayor variedad y cantidad de productos. Ahora ya, y gracias a la globalización fundamentalmente, no solamente al comercio internacional, sino fundamentalmente a la globalización, podemos tener una cantidad de productos, una cantidad de variedad y una cantidad de vamos a elegir y vamos a escoger qué es lo que mejor puedo hacer, brutal. Es decir, tú entras en Amazon, como se dice vulgarmente, si no está en Amazon, no existe. Tú entras en Amazon, tú metes cualquier cosa y te aparece una barbaridad de opciones, de elementos, de cosas que puedes comprar, de cosas que puedes mirar. Es decir, a día de hoy te compras un móvil y yo no sé cuántos móviles y tipos de móviles habrá en el mercado. Es bárbaro. Es una cosa por el tipo de cámara, por el número de núcleos, por el tipo de cámara que tiene la frontal, ¿cómo se llama esto? Por la resolución de la pantalla, porque sea más grande, porque sea más pequeño, porque tenga mejor micrófono, porque tenga mejores altavoces, porque tenga Dolby Surround con Henry and Gramenauer, yo qué sé, mil historias, ¿no? Como consecuencia de todo eso, del comercio internacional, pues tenemos una cantidad de productos expuesto brutal. Es decir, algo que no teníamos anteriormente. Y por último, tenemos otra cosa que es la competencia. Tenemos mayor competencia. Y vosotros diréis, si la competencia es buena, siempre es buena para el consumidor. Siempre. Siempre. ¿De acuerdo? Cuanto mayor competencia tengamos por algo, por lo que sea, más beneficios va a obtener el consumidor a cambio. Simplemente porque hay un exceso de oferta, vamos a decir, ¿no? Porque hay más competencia, hay más empresas que te pueden ofrecer algo. Entonces, lo único que vas a hacer ahí es elegir la mejor competencia posible. Y además esto está totalmente relacionado también con lo que vamos a ver luego de la globalización, ¿no? Es lo que os digo, vosotros escogéis ahora, os metéis en Amazon, y yo qué sé, bueno, aparte de, me sale Prime Video. Vamos a meter, por ejemplo, una tablet. Y la cantidad de cosas que tenéis aquí para elegir son brutales, ¿no? Es decir, aquí tenéis un montón de marcas, tenéis un montón de sistemas operativos, tenéis que si Wi-Fi, que si 3G, que si 4G, tenéis aquí la capacidad del disco duro, el tamaño de la tablet, las características. Bueno, aquí tenéis un montón de cosas, ¿no? Todo esto que tenéis aquí afecta a la cantidad y a la variedad de los productos, pero ¿algo afecta a la competencia? Sí, esto que tenéis aquí. La valoración media de los clientes. No es lo mismo entrar, por ejemplo, a ver esta tablet, esta Huawei que cuesta 167,89 pavos. Fijaros que tiene de 8.842 opiniones, pues tiene un 4,6 de media. Es decir, a esta no hay quien la haga sombra, ¿no? En cambio,
Fijaros, si lo ordenáis por la valoración media de los clientes, lo que os digo yo, y os vais a las últimas, la media de los clientes, es que aquí había, pues aquí es inventable. Vamos a ver, vamos a centrar aquí solamente en tablets y vamos a poner que solamente que sea muy mala la opinión, ¿no? Ah, bueno, es que es uno o más. Bueno, pues entonces no voy a poder hacer lo que puedo. Son 442. No, lo que quiero hacer es, quiero buscar la tablet, la peor y la más cara. Aquí me sale en 1.24 de la peor y la más cara. Pues mira, aquí me sale en 24.82. Puedo ver algo. Simplemente quiero que veáis, o quiero que analicéis exactamente. ¿Veis? Aquí ya tenéis malas opiniones. Bueno, aquí incluso tenéis una que tiene una opinión negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que esto a nivel de competencia son tablets que no son competitivas, es decir, son aparatos electrónicos que no son competitivos. ¿Por qué? Porque la valoración que tienen aquí los clientes, fijaros, es muy mala. Aquí tenéis, eh, pues eso, que la gente se queja y que la gente dice, pues esto es muy malo. Esto es lo bueno que tiene el comercio internacional y es lo bueno que tiene la globalización, ¿vale? Es decir, tenemos mayor competencia. ¿Esto es bueno? Buenísimo para los consumidores. Es muy bueno porque tenemos más información que nunca y porque cuando hay competencia, lo que van a tratar de hacer las empresas es captarme como consumidor y me van a ofrecer o servicios mejores, productos mejores o directamente me van a intentar ofrecer productos más baratos, de ofrecerme algo que me cueste menos dinero, ¿vale? Por tanto, el comercio internacional, las ventajas que ofrece es más eficiente, cada uno está especializado en lo que mejor se va a hacer, existe mayor variedad y cantidad de productos, lo acabamos de ver en Amazon todo lo que había, y existe mayor competencia. Y la mayor competencia, lo que sucede con ella es que al haber más empresas en el sector ofreciendo un mismo producto, yo como consumidor me veo beneficiado. Porque, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar la que tiene más prestaciones, voy a comprar la que tiene mejor precio, voy a comprar aquel producto que me satisfaga más. Por tanto, cuantas más empresas haya en el mercado ofreciendo ese producto, mejor para mí. ¿Sí? Simplemente, a no ser que, claro, pero esto igual, más de lo mismo. Esto es un tema que se estudia en economía, en primero de bachillerato. Es cierto que hay veces que las empresas, hay muchísimas empresas en el sector, y lo que hacen es que pueden controlar los precios que tienen puesto en ese sector. En ese caso estamos hablando de que son empleados y que pueden influir en los precios y que a mí como consumidor yo no puedo ponerme a negociar. Hay muchas empresas, sí, hay muchas distribuidoras, por supuesto, pero yo no me puedo poner a negociar el precio de la electricidad en España. Me cobra acción contra esas empresas. Quieres la cerilla o lo que sea y te vas dando algo de luz. Tú tranquilo, es que hay determinadas cosas que no se nos escapen, sino que están reservadas a un estudio, a un análisis mucho más profundo, más exhaustivo, más detallado. Y dentro de la competencia, la verdad que tenemos el ejemplo también de las telefonías, de las móviles, donde pueden influir de alguna forma en el precio que ponen en sus consumidores, donde pueden negociar entre ellas de forma que interviene, en ese caso poniendo las multas. Claro, lo que tratan de hacer las empresas es reducir esa competencia. La competencia no les mola, porque si yo no hago bien las cosas, yo no soy el líder del mercado, a mí no me está a un precio muy bueno, con una calidad muy alta, lo que está sucediendo es que se está a los consumidores, mientras que la no competencia es muchas veces lo que van a buscar las empresas. Tener mi negocio, tener mi nicho de mercado, vender mis cositas y que a mí nadie me moleste. Ni barato ni caro. Simplemente yo estoy vendiendo esto y a mí déjame tranquilo, no me molestes. ¿Vale? No quiero que entre una empresa de fuera a quitarme el negocio que tengo a día de hoy. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí, justo aquí, ¿vale? En las ventajas del comercio internacional. Simplemente pues hemos visto un poquito lo que es el concepto, interpretaciones, por qué existe este comercio internacional. Hemos repasado un poquito todo lo que habíamos visto anteriormente. No es que vaya lento, es que voy muy lento, voy muy tranquilo, porque vamos, como lo que he hecho ha sido ajustar los dos últimos temas, lo he dejado solo el uno y tampoco os estoy machacando mucho con actividades de aula y con actividades prácticas. Ya veis que esto que estamos viendo a finalizar este curso o este trimestre es más teórico que práctico que lo que vayamos viendo en clase. Pues nada, simplemente con tranquilidad. Iremos viendo estos puntos tranquilamente y bueno, pues nada chicos. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que tengáis que pedirme, mi dirección de correo de rinigorroz@gmail.com
me podéis contactar, normalmente suelo estar conectado al Hangout todo el día, incluso por Skype, lo que necesitéis. Ahí mi clave, no mi clave, mi usuario es rubenir@outlook.es. Y cualquier cosa que necesitéis, chicos, de verdad, sin ningún problema. Me contactáis y me lo pedís, ¿vale? Lo dejo aquí. Y en la siguiente sesión, que será la del jueves. A ver, el lunes esta es la del lunes 18, 19, 20, 21, 21, ¿no? 19, 20, sí, la del jueves 21 de mayo. Veremos qué es esto del proteccionismo, la cooperación e integración y llegaremos hasta el ejemplo este de la Unión Europea, ¿vale? Intentaremos llegar entre la sesión del jueves y la del viernes. Y luego ya tranquilamente para la última semana de clase veríamos nada, qué es esto de la globalización económica y los 4 puntitos que tenéis aquí. Causas y ventajas, críticas a la globalización, medio ambiente y desarrollo sostenible. Y ya con eso acabaríamos el curso, chicos. Así que lo dejo aquí. No decís, me lo pedís.